La geotecnia, bueno, esta recurre a la ingeniería para el desarrollo de obras públicas y de acuerdo a las cualidades de los materiales. También la geotecnia se ocupa del comportamiento de los materiales de la Tierra y de las tareas más importantes de la ingeniería. También la importancia de la geotecnia en la ingeniería civil es como la construcción de puentes, las infraestructuras de tráfico, la administración de agua, la gestión de los recursos y la gestión de los residuos. Las normas técnicas complementarias para el diseño de la construcción de cimentaciones tienen como alcance las presentes normas son un manual de diseño. Tienen por objeto fijar criterios, métodos de diseño y de construcción de cimentaciones. La normatividad vigente se refiere a las normas técnicas complementarias y estas permiten orientar hacia el desarrollo urbano de una ciudad compacta, dinámica, policéntrica y que aproxime al empleo, a los hogares de las redes de transporte público y propicie la equidad territorial, garantizando con ello mejores condiciones para la vida de los habitantes. Estas normas contienen los requisitos para, para la revisión y elaboración del dictamen de la seguridad estructural de las edificaciones, así requeridas en el artículo 36 del reglamento. Esto se refiere a los materiales, el equipo, el transporte y almacenamiento, la ejecución, los criterios de adaptación, la medición, las bases del pago, la estimación de pago y la recepción de obra. Las pilas y los pilotes, bueno, las cimentaciones por pilotes son de los más comunes cimentar, ya que son en cualquier tipo de estructura con una técnica más rápida y mecanizada. También las pilas, por su parte, se ejecutan en sitio, mediante la perforación del terreno y posterior la colocación de la armadura de refuerzo y de concreto. Se perforan y se cuelan en una ocasión continua y hacia el tiempo de instalación menor comparado con otras pilas de este tipo. Se colocan de refuerzo de acero de concreto y así el pilote resiste en su totalidad la carga de la estructura. En la clasificación de pilotes existen diferentes tipos de pilotes y de los más comunes son los pilotes de madera, los pilotes metálicos y los pilotes de concreto. Los pilotes de madera son de árboles derechos, generalmente de encina, y tienen alrededor de un diámetro de 20 a 30 centímetros y para protegerlos de la humedad se les hace un revestimiento previo de concreto. También los pilotes metálicos pueden ser de discos, de punta o de tornillo. Los de discos son muy utilizados en la construcción de las cimentaciones de los puentes ferroviarios. Los pilotes de concreto, el pilote de concreto se utiliza solamente en pequeñas profundidades y existe una infinidad de diferentes tipos. Buenas tardes, profesor. Yo soy Ismael Mendoza Pineda y yo les voy a hablar sobre tipos de pilotes, capacidades de carga de los pilotes, pilotes compuestos, pilotes de acero y pilas. En el tipo de pilotes tenemos los pilotes que son vibro, simplex, de radio y derqui. Para el vibro, estos son de tubo de un largo de 20 metros. Estos son hincados por un martinete y con 4 varillas de 20 milímetros. El simplex, estos son muy utilizados en España y consiste en clavar un tubo de acero preprovisto. Pilote de radio es uno de los más usados en España y este conlleva la perforación que se efectúa como si se tratara de un sondeo a gran diámetro. Y el derqui
Este es igual utilizado en España y sus características corresponden al de tipo Strauss, aunque es más perfeccionado. Para las capacidades de carga de los pilotes, pues tenemos lo que es el pilote de madera, acero sección H, acero sección tubular, prefabricados de concreto, armado, vaciados in situ, mixtos o combinados, de bulbos. Para las capacidades de madera son de 15 a 30 toneladas, acero de sección H son de 50 a 90, acero de sección tubular son de 60 a 100 toneladas y prefabricados son de 40 a 80, vaciados in situ de 30 a 90, mixtos o combinados de 100 a 500 y de bulbos de 300 a 800 toneladas. Y para los pilotes compuestos son de una combinación de un pilote de acero o de madera en el tramo inferior y un pilote de concreto fabricado in situ en el tramo superior. De esta manera es posible cambiar la economía del pilote de madera colocando bajo el nivel del agua subterráneo con la durabilidad del hormigón. O sea que en este caso en el inferior del pilote iría de madera con hormigón y en la parte superior del pilote sería el bajo costo del hormigón fabricado in situ con la gran longitud o relativa mayor resistencia en la hinca del pilote del tubo a perfil H. Para los pilotes hincados se pueden clasificar principalmente tubos de acero. Estos se utilizan los tubos de extremo cerrado y los tubos de extremo abierto. Por lo general, los pilotes de acero se clasifican de la siguiente manera, que son de tornillo, de disco, pilotes en H, de acero y tubulares. Para los pilotes de acero los más utilizados son los pilotes en H, de acero laminado y los pilotes de tubería. Para las secciones que se fabrican en forma de H se utilizan y se prefieren más que las que forman una I. En eso se debe a que la sección en H cuenta con el mismo grosor en la pestaña y la banda. Para el caso de la sección que tiene forma de I, su grosor en la banda es menor en comparación con el grosor de que tiene una pestaña. Por eso es que en construcciones nosotros como ingenieros preferimos el pilote en H. Y por último, las pilas. Estas son también cimentaciones profundas con secciones mayores que las de los pilotes, las cuales también se transmiten al subsuelo de las cargas provenientes de una estructura. Para las pilas se fabrican directamente en el suelo, por lo que se le conoce como elementos fabricados in situ. Pueden fabricarse prácticamente de cualquier material, siendo las utilizadas la grava, la cal, el mortero y el concreto armado. Cuentan con una mayor frecuencia circularmente, cuyo diámetro debe de ser menor a 60 centímetros, pudiendo llegar a especificar un diámetro de hasta de 30 centímetros. Y existen pilas que se diseñan con secciones rectangulares T y H. Y por mi parte, pues esto sería todo. Bueno, yo les voy a hablar de cimentaciones compensadas. Las cimentaciones compensadas se utilizan cuando el suelo tiene una capacidad de carga muy baja, o sea que no va a poder soportar por sí mismo el edificio o el proyecto donde se pretende construir o se pretende desarrollar. Puede tener dos casos ahí. Si el terreno excavado tiene mayor peso que la estructura de la cimentación que vamos a estar construyendo, entonces vamos a hablar de cimentación parcialmente compensada. Pero si el terreno excavado tiene menor peso que la cimentación, que la estructura de la cimentación, entonces es totalmente compensada. Esta estructura va a ser muy rígida y los esfuerzos se concentran en el borde del caja de cimentación que estamos construyendo. En la próxima diapositiva vemos una imagen que ilustra bien esto, donde vemos el peso del edificio en contra la resistencia o la capacidad de carga del suelo. Entonces cuando esa capacidad de carga es débil, entonces ahí construimos una cimentación compensada, y el DF que vemos es la distancia o la profundidad donde llega el asentamiento en sí mismo, o la profundidad de excavación puede ser también. Las cimentaciones compensadas se utilizan losas
comúnmente para edificaciones cuando hay construcción de sótanos, porque cuando hay construcción de sótanos se requiere tener una losa de cimentación en una cimentación profunda para que pueda resistir no solamente el peso del edificio encima, sino que también que se agregue al sótano. Vemos las fórmulas. Primero vemos la ecuación que lo considera. La primera ecuación es Q igual a Q, bueno, peso, el peso de la capacidad de carga del suelo, que es pequeño q, minúscula, q minúscula en este caso, que es q mayúscula, que es el peso del edificio entre el área menos y df. Y en este caso es el peso volumétrico del suelo, cosa que vimos en mecánica de suelos aplicada el semestre pasado o antepasado. Y el DF, pues ya lo dijimos, que es en este caso la profundidad. Y un factor importante, que es el factor de seguridad. Aprendimos que cuando estábamos calculando asentamientos, el factor de seguridad era un valor muy importante, porque siempre que encontramos el peso final o la carga final, siempre tenemos que aplicar un factor de seguridad que generalmente viene también por norma, pero que se puede también calcular. Ya lo habíamos dicho, que básicamente tenemos dos tipos de cimentaciones, que puede ser compensada a 100 o parcialmente compensada. Y pues método de proceso de construcción. Las cimentaciones superficiales, bueno, las cimentaciones superficiales ya lo sabemos que son las zapatas aisladas, corridas y las losas de cimentaciones. Y estos, pues, superficial se considera que por lo máximo a 4 metros de profundidad. Más de 4 metros de profundidad ya no es superficial. Entonces los criterios más claves es que sea máximo 4 metros, y la base de la losa o de la zapata que sea mayor a la altura. Y pues para terminar, un ejemplo rápido donde dan el peso específico del edificio, que es de 32,000 toneladas, y la carga viva que varía de 5,000 toneladas. Entonces ese da total de un peso del edificio de 37,000 toneladas. El peso del terreno excavado es de 29,000, y la carga neta sobre la arcilla, que es la carga del suelo en sí, es de 8,000 toneladas. Un asentamiento demasiado grande, por lo que dañaría la estructura. Entonces, ya que el peso del terreno excavado fue de 29,000 y la carga neta del edificio es del terreno es de 8,000 toneladas, eso nos da un total de 37,000, lo que daría un asentamiento de entre 5 y 8 centímetros. Bueno, entonces este tema se relaciona también con lo que vimos el semestre pasado, en el curso pasado, con asentamientos, con capacidad de carga de edificio, y los métodos para cálculos. Estos métodos ya lo tenemos, así que pues fue un breve repaso sobre las capacidades de carga del asentamiento y las cimentaciones compensadas. Hola, buenas tardes. A mí me tocó exponer lo que son los muros de contención en cimentaciones profundas. Bueno, los muros de contención, la finalidad que tienen es ahora sí que, como su nombre dice, contener, o por ejemplo cuando hacemos las excavaciones y tienen ahora sí que un cierto talud, entonces hay veces en las que estas pueden derrumbarse. Entonces lo que hacemos es colocar lo que son estos muros de contención, que son en cimentación, que evita que en este momento que quiera desgravarse o algo así, lo contenga y no pase más de ella.
Y entonces eso es lo que tiene como finalidad los muros de contención. Bueno, hay varios tipos de muros de contención, como son el por gravedad, por voladizo y claro, si no lo recuerdo. Por gravedad, pues es como su nombre lo dice. De hecho, este no necesita como tal acero o así se puede hacer más de mampostería, por lo que tengo entendido. Entonces, por lo que yo tengo entendido, a diferencia de los muros voladizos, lo que tienen de gravedad es que vienen de cierta forma, que con su mismo peso, pues obviamente hace que no se volteen, ¿no? O sea, que no, a diferencia del voladizo, es en forma de L. También tenemos que hablar sobre cargas. Por ejemplo, hay que saber cómo está el talud o estudiar el tipo de talud que tenemos o el que se va a hacer para así poder decidir qué tipo de muro de contención vamos a hacer, si por gravedad, por voladizo, que es una forma de L, o el hincado, que es así normal. Entonces, para poder ahora sí que determinar, dependiendo también de las cargas que se tengan de estos. En conclusión, es importante saber y conocer los tipos de cimentaciones que existen o que hay, para así poder determinar qué tipo de cimentación se va a hacer y se va a aplicar referente al tipo de suelo que tengamos.